Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 170. Hola, muy buenas, soy Fran Valverde y me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Disculpa, Pera, es que estaba pensando que uno de nuestros oyentes me ha dicho que ya te presentara pues diciendo hola directamente y tal, y a ver si en los siguientes programas me sale. ¿El qué? Porque después de 170 programas lo de me acompaña, Pera la Regular, pues queda un poquito raro. Pero bueno, por no cambiar. Bueno, sí, porque al principio pensábamos que íbamos a ir cambiando, ¿te acuerdas? Originalmente, pensábamos que íbamos a ir cambiando. Pero bueno, todavía estamos con lo del principio. Bueno, esta es la segunda vez que grabamos este episodio, el 170. Nos ha pasado una cosa un poquito rara o curiosa, que bueno, todo el episodio 170, como os digo, pues estaba con microcortes. La verdad es que no sé la explicación. Si alguien graba con Audacity, con el programa que utilizamos, y le ha pasado alguna vez, pues pensamos que debe ser alguna tarea en segundo plano, que igual se ha metido, ha consumido más CPU de la que podía procesar, o algo. No lo sé, muy raro. Yo, mira, también he pensado, no nos ha pasado nunca, pero también he pensado que al grabar en Dropbox, como va copiando pues micropistas a mogollón, a ver si alguna de ellas no sincronizó bien, pero luego abro el máster ahora que está todo sincronizado y me sigue dando. Y da lo mismo. Sí, con lo cual no tengo nada claro. No. Bueno, nada, que ver, sepáis podría ser por un tema de acceso a disco, sí. Pero el audio, si el audio no ocupa una mierda, no sé, no lo entiendo. Bueno, era por buffer no es, eso seguro. Y es un fallo de programa, seguramente. Sí. Bueno, pues que sepáis que si no sale tan fresco que estamos en el último programa del año, que es día 30, viernes día 30, y que si no sale tan fresco, pues que nos disculpéis porque es la segunda vez que se graba. Pero bueno, esperemos que por lo menos vuestras dudas y eso las podamos solventar como siempre. Y nada, recordaros nuestros cursos online, como sabéis, y para el que no lo sepa, una suscripción mensual de 10 euros al mes. Todos los cursos. Con acceso a todos los cursos. Eso. Efectivamente. Que lo han preguntado varias veces. Sí, tenemos ya 6. El curso de iniciación a la fotografía digital, el de gestión de modelos, iluminación en estudio básico, curso de Lightroom básico, el de marketing para fotógrafos. Bueno, el de Lightroom es básico, pero es... Bueno, es básico y es largo de cojones. Pero bueno. Y el de cómo montar tu propio estudio fotográfico. Sí, este sí que es como dar highlights de detalles que hay que tener claros. Algunos veréis que son como muy chorras, pero que es bueno tener, como lo de las pinzas de presión. O sea, un estudio sin pinzas es como una noche sin estrellas. Sin estrellas, efectivamente. Y bueno, para el mes que viene estamos preparando el de fotografía básica en exteriores. Sí. Y el de, bueno, el tan querido, el de flash de Zapata. Flash de Zapata. Que el de flash de Zapata sea dos partes. Será la parte de utilización del flash en exteriores como relleno, y luego utilización del flash en interiores. O sea, es haciendo suma de luces con luz día y sin luz día, haciendo suma de luces en un interior. Y entonces ahí pues iremos pues seguramente al hotel o a algún sitio para que se vea un fondo y jugar con la luz ambiente y ese tipo de cosas. Muy bien, y nada, pues como siempre... Editar las fotos esas... las fotos esas flashazo fondo negro. Efectivamente. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos evitar eso? Que es muy sencillo, simplemente es jugar con la obturación, pero bueno, lo veréis. Me sigue sorprendiendo, pero sí, lo veréis en este curso. Y bueno, pues efectos, seguramente haremos el último capítulo, será jugar con el zoom, hacer efectos, jugar con el zoom del flash, jugar con el zoom de la cámara, largas exposiciones, juegos muy típico de discoteca, de cosas así. Sí, la verdad es que es el que más nos habéis pedido, o sea que esperemos que os guste. Y bueno, iremos haciendo más. Es el que más alumnos. De Zapata. El de iluminación de estudio y el de Zapata. Y el de Boudoir también. No, pero claro. No, tú históricamente. Históricamente el de flash, el iluminación en estudio es el que más alumnos he tenido siempre. Sí. Pero el segundo ha sido el de flash de Zapata en exteriores. Ese era brutal, siempre estaba a tope. Y luego cuando empezamos a hacerlos aquí, el de Boudoir cogió espacio, pero el de flash de Zapata es un recurrente. Sí, prácticamente siempre se ha llenado ese. Además, tanto en el de... Os lo digo para los que incluso llevéis tiempo y penséis que el básico de fotografía en exterior y tal os va a parecer... Yo creo que os va a sorprender a más de uno porque es todo bastante más sencillo. Voy a explicar cómo medir escenas de una forma muy sencilla, muy fácil para alguien que empieza, pero yo se lo recomiendo mucho, sobre todo a gente que lleva tiempo y que ha cogido vicios de medición absurdos,
¿Cómo descartarlos? Para el que nos siga, pues ya expliqué una vez lo de la luz, que no cambiaba y todo lo demás. Pues eso es ponerlo a la práctica. Y os daréis cuenta de que eso de ir midiendo nubes por la calle o casas ibicencas en plena Barcelona, que no hay, por cierto, si alguien las busca, se ha acabado. Es ridículo buscar casas blancas ni nubes. Muy bien, pero pues nada, eso lo que os iba a decir antes, que como cada viernes pues estamos con vuestras preguntas y empezamos con Julián García, que nos dice: buenos días amigos, últimamente os escucho más que a mi mujer. Esta ya te sonará porque ya la... Sí, es verdad. Bueno, menos mal que estamos en petit comité. Procura que no escuche los podcasts. Dice: llevo 2 años en este mundo y cada vez me apasiona más. Tengo un equipo humilde, una Canon 1200D con 2 objetivos, un 50mm 1.8 y un 18-200. Y aquí viene mi pregunta. He pensado en mejorar mi equipo comprando un 24-70-2.8 de Tamron. He leído maravillas de este objetivo, pero me han comentado que al no ser mi cámara de formato completo no le sacaría gran partido. ¿Me recomendáis la compra? Un saludo desde Las Palmas. Absolutamente. O sea, ni te lo pienses. O sea, si quieres mejorar tu equipo, mejóralo en objetivos. No lo mejores en cuerpo, para empezar. Y luego, a ver, es un zoom. Todos los zoom tienen menos calidad que una focal fija, pero estamos hablando de un zoom de más nivel, un zoom medio, y además con un rango focal aceptable. ¿Qué vas a perder? ¿Un poco de angular? Bueno, vas a ganar un poco de focal. Vas a perder un poco de angular porque ese 24 va a ser un 35-40, 1.6 es, sí, pues eso. Y en vez de 70 pues tendrás 80 y pico. Oye, a mí me parece genial como rango focal. Además, hay que pensar una cosa, depende un poco del tipo de fotografía que te guste. Pero el angular... realmente la gente lo valora muchísimo, pero solo sirve para unos cuantas fotos, no sirve para muchas. Muy concreto, sí. Y paisaje, cosa que los rangos medios entre 35 milímetros, ¿vale? Y 70 milímetros, 100 milímetros, se hace prácticamente la mayor parte de las fotos. Incluso la gente que lo esté pensando, no, pero que en paisajes. Bueno, pero si el paisaje está lejos, como le pongas un 24, todo es cielo. ¿Todo es cielo o todo es suelo? Entonces no queda bien. Mira, ¿ves? Por ejemplo, ahora tenemos un fondo de pantalla aquí. Sí, aquí en el iMac. Esto está hecho con un 100, tranquilamente. Muy bien, pues nada, eso te lo recomendamos totalmente. Y seguimos con Diego Izquierdo, que nos dice: hola amigos, esta semana no ha habido preguntas, os lanzo yo 3 a ver si me das el norte. La primera, he estado probando el nuevo Lightroom CC y veo que si abro las imágenes al 100% no tienen la misma nitidez que en Photoshop. Se ven algo borrosas y ya no sé si habrá alguna manera de que esto me sea así, porque tenía la ilusión de poder trabajar de vez en cuando con el iPad Pro. Pero tanto en el iPad como en el iMac se ven peor las fotos. Un rollo, vamos. Esta es la primera pregunta que nos lanza. Vale, yo te diría que sí que he detectado que hay gente que le ha pasado esto. Uh-huh. Me da más que es un tema de configuración. El problema es que no lo tienes bien configurado. Yo lo que te diría es que de entrada configures bien Lightroom. Sobre todo hay una serie de parámetros que es bueno que los tengas muy claros, que es la caché del Camera Raw. Amplíala, por defecto son 2 gigas, pues métela entre 20 y 30 gigas y ya está. No sé si en este programa pusimos las configuraciones. En el anterior. En el anterior, pues mira en el anterior programa que tienes las configuraciones, porque también vino una pregunta al respecto. E intenta cuadrar la configuración. Otra de las cosas por las que te puede pasar es porque tu procesador, tu GPU, no tu CPU, tu GPU no sea lo suficientemente ágil, porque no esté utilizando, por ejemplo, OpenGL, y la nueva versión es más exigente en ese sentido. De todas formas, os recordaré que, y esto es una crítica a Adobe, Adobe CC 2018 está teniendo bastantes bugs. Bastantes. Lleva, desde que salió, lleva como 5 actualizaciones. O sea, yo no sé si esto lo hacen para cargarse al pirata, que podría ser. El decir, vamos a sacar una versión de mierda que es la que piratea a todo el mundo, y como luego el que lo tiene pirata no puede actualizar, pues está jodido. Pues igual no está mal tirado, lo que dices. Es posible. No lo sé. Mira, yo ya sé que parece un poco conspiranoico, pero no es una buena política sacar una versión con tantos fallos, y tanto en Lightroom
o en Photoshop ha habido fallos bastante heavies. De todas formas, es lo que pasa en todas las primeras versiones de cada nueva versión. Normalmente antes se decía mucho más que ahora. Ahora la gente actualiza la mínima, pero antes, a ver, los que nos hemos dedicado al mundo de la tecnología, esperábamos entre 3 y 6 meses siempre para actualizar una versión nueva, tanto del sistema operativo como de producto, para buscar la estabilidad de producto. Porque ya sabes que en las primeras semanas siempre salen los bugs más fuertes, ¿no? Más heavy y más difíciles de corregir. Entonces, si te esperas un poco, pues sueles tener una versión estable. Yo he estado haciendo pruebas y a mí no me pasa, pero no me pasa desde que salió la versión, o sea, no me ha pasado nunca. O mi máquina va muy rápido, y es un tema precisamente es un tema de optimización asociado al rendimiento de la máquina, o es que la versión no se ha actualizado correctamente. Muy bien, nos sigue diciendo la segunda pregunta. ¿Habéis probado la app Astropad para convertir el iPad Pro en una tableta gráfica? Pues no, como te comentábamos, bueno, es que estuvimos grabando y me recuerda. Tú lo quería probar, pero no me ha dado tiempo estos días. Sí que me he acordado, pero no me ha dado tiempo a descargarla y a probarla, que además tengo el lápiz de Apple y tal, y quiero probar a ver qué tal. Yo no la he probado ni lo probaré. Sí, es que en otro programa ya lo decías dije. Que nada. No, yo soy de Wacom de toda la vida. Es cierto. A mí el tema de los niveles de presión y cómo me lo configuro y tal, seguramente con el iPad se pueden hacer maravillas, estoy convencidísimo, porque Apple se ha puesto mucho las pilas con el iPad Pro, pero yo eso de dibujar sobre la imagen no estoy acostumbrado. Sí, es lo que decías. Y los retocadores están acostumbrados a mirar una zona concreta de la pantalla cuando retocan. Es como un dibujante, ¿no? Un dibujante sí que mira el dibujo, pero un retocador se ha acostumbrado tanto. Es como pasar de ratón a tableta. Es una odisea al principio, te parece algo imposible. Crees que no vas a poder tener la agilidad del ratón con la tableta. Y cuando llevas 2 días, como aquel que dice, te das cuenta de que es al revés. O sea, que volver al ratón te parece una pérdida de tiempo impresionante. Cierto. Yo de todas formas lo probaré a ver qué tal. Además, mucha gente se compra una tableta muy grande y luego va de culo, porque mueve demasiado la mano, ¿no? Si tenéis que escoger entre una tableta gráfica, esto no lo dije en el otro programa, pero normalmente hay 3 modelos: la S, la Smart, la Medium y la grande, ¿no? Yo os diría que os quedéis con la Medium y si tenéis dudas con la pequeña. Sí. Más allá de la mediana es absurdo. Es para ilustradores. Y ni así. Cuesta un un montón. O sea, son trazos muy largos y moverte de una esquina a la otra de la pantalla mueves un montón la mano. Cosa que el que está acostumbrado al ratón solo lo levanta y lo mueve y llega. Y los movimientos de ratón suelen ser cortos. Si tenéis ese problema, todas las tarjetas medianamente buenas se puede configurar el área, ¿eh? Yo puedo tener una mediana y hacerme el tamaño de una pequeña. Claro. Y solo tener un espacio más pequeño. Eso es lo ideal. Ajustarla, comprarse una media y ajustarla al tamaño de uso real. Muy bien, pero la última pregunta que nos lanza es si se puede medir o cómo medir con exposímetro de mano un flash de Zapata disparando en HSS. No se puede. Sí, esto. Directamente. A ver, ¿por qué no se puede? Porque realmente el HSS lo que hace es disparar N destellos. El flash no sabe cuántos y no lo va a ver. No lo verá, verá como un máximo el primero. No puede ver la suma. Tenéis que pensar en cuenta que el flashímetro lo que hace es medir el destello y para. Entonces mide el primero y para. ¿Cómo podemos calcularlo? Bueno, pues por la frecuencia. Normalmente en HSS va a unos 50 Hz. Es un tema de ponerse a dividir. En ese caso, multiplicar, porque lo que vamos a hacer es una suma de luces de tantos destellos por tanta obturación que vayamos a tener. No lo puede medir. De todas formas, el HSS como sistema de flash ha solucionado muchos problemas a los fotógrafos aficionados cuando tienen que subir la obturación, pero es algo que los profesionales no solemos usar. Yo no lo he usado nunca, o sea, lo he usado alguna vez por jugar. Pero no suele tener mucho sentido para hacer strobes, no tiene ningún sentido. Porque además necesita estar sincronizado con la cámara, ¿eh? O sea, el HSS debe estar conectado a cámara, o sea, no suelen servir. O sea, sí que hay los Pocket Wizard que aceptan HSS, pero bueno,
Lo ideal es que esté en flash montado. Muy bien, Diego, pues nada, muchísimas gracias por tu pregunta y seguimos con Pablo Sisfondes, que nos dice: buenas noches, saludos desde Costa Rica. Soy un fiel seguidor de sus podcasts, los disfruto y aprendo mucho con ellos. Bueno, en su caso siempre va a ser buenas noches, si está en Costa Rica. No, claro, por la diferencia horaria. Nosotros, aunque salgamos aquí a las 7 de la mañana, el sol las 11 de la noche, o sea, mínimo. Dice: los disfruto y aprendo mucho con ellos. Suelo escucharlos en mi auto y por la noche poco antes de ir a dormir. Como aficionado a la fotografía de la naturaleza, trato de mejorar constantemente sobre la base del estudio y autocrítica constante. O sea, en Costa Rica y hace fotos de naturaleza. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Darnos más envidia? Sí, ¿o qué? Sí. En un paraíso, pero vamos, es estupendo. Brutal. Costa Rica es brutal para hacer fotografía de naturaleza. Y acaba diciendo: sus programas son una guía pedagógica admirable. Pues muchísimas gracias, Pablo. Agradecemos mucho tu mensaje y como decías tú en el otro, nos declaramos fieles seguidores de Costa Rica. Exacto, claramente. Absolutamente. Además, yo he estado bastante y siempre me ha gustado mucho. Seguimos con Gabriel Restrepo, que nos dice: muy buena explicación sobre el enfoque. He asistido a cursos y talleres, además de escuchar varios podcasts, y nunca me hablaron tan claro. ¿Cuántas fotos irrepetibles me quedaron mal enfocadas? Pero eso es porque no has venido a un taller mío, porque soy obsesivo con el tema del enfoque. Sí, es obsesión. Aquí vienes a hacer uno de, yo qué sé, de boudoir. Y también se habla de enfoque. Y también hablo de enfoque, o sea, lo mío es obsesión. Muy bien. Pues nada, gracias, Gabriel, y eso, vente a algún taller o apunta, que creo que estás apuntado en los talleres online, con lo cual... Bueno, una de las cosas que veremos en el de fotografía práctica es enfocar. Y seguimos con Lea Giles, que nos dice: muy útil este audio. Yo me rayo mucho cuando tengo una foto mal enfocada y lo peor es que esto me ocurre frecuentemente. Para el día 22 cojo unas vacaciones, así que tengo la intención de suscribirme a los tutoriales, a ver si doy un pasito más como fotógrafo amateur. Como siempre, gracias por hacerme muy entretenido los viajes en coches hacia el curro. Bueno, gracias a ti en primer lugar, y luego por escucharnos. Y luego el tema del enfoque es así, muchísima gente tiene fotos fantásticas con un enfoque pésimo y la verdad es que, hablando claro y en plata, es una putada llegar a casa y ver que la foto no tiene foco. O sea, esto le pasa a mucha gente. Y ya yo lo he comentado en el mensaje anterior, pero es que lo mío es obsesión. Yo tengo absoluta obsesión por el enfoque, pero porque a mí me enseñaron así. Y además a mí me enseñaron así en una química que yo no veía, se veía enfocado hasta que revelaba en casa. O sea, ahora podemos meter en la pantalla LCD y ampliar y más o menos nos damos una idea de si está bien en foco. El problema es que si la foto es irrepetible ya la has perdido si no está en foco. Sí. O sea, si es una expresión muy concreta o estás haciendo street style o estás haciendo un robado, o estás incluso haciendo una sesión de fotos, no puedes estar mirando cada foto a ver si la has hecho en foco. Sí, claro. Claro, porque entonces se haría eterna la sesión, ¿no? Ahora acabamos de hacer una sesión y hemos estado 2 horas escasas. O sea, las sesiones van así. Sí. No puedes estar parando. Muy bien, y seguimos con un comentario de Anónimo, que nos dice: genial, es un privilegio escucharos. Gracias. Ya que ha salido el tema de los objetivos Sigmas, que personalmente tengo una relación de amor-odio brutal, os comento. Disponemos de un 50 milímetros, de un 35 y un 24. Excepto el 35, a los otros dos los hemos tenido que realizar microajustes, sobre todo al 50 milímetros, con el USB dock de la misma marca. Y para colmo, los ajustes que le haces, por ejemplo en nuestro caso, a una Canon 6D, no le servía para una Canon 5D Mark II. Personalmente me parece que para que el objetivo te enfoque bien, necesitas comprar un aparato que lo calibre un poco, es una tomadura de pelo. Y sobre todo, teniendo en cuenta el precio de los objetivos. Eso sí, una vez afinados se disfrutan y mucho. Saludos. Yo, sinceramente, voy a ser un poco crítico, Anónimo. El 90%, no. El 98% de los casos de mal enfoque de un objetivo es culpa del fotógrafo. Que un objetivo se descalibre si no ha recibido un golpe es extremadamente difícil. Yo nunca he tenido que hacer un microajuste en ningún objetivo. Nunca. Una vez en un 50-1.4 y es porque se me cayó al suelo. O sea, y lo hice un momento, pero lo llevé al servicio técnico porque estaba descuadrado. O sea, si ya me dices que en 2 cámaras el ajuste difiere, puede pasar o que tu cámara se ha descalibrado, que podría pasar, aunque es muy raro, que le has cambiado la pantalla de enfoque por una que no cuadra,
miraros las especificaciones de las pantallas de enfoque de las cámaras, porque hay algunas que dice que afecta al enfoque. Sí. Porque se llama pantalla de enfoque por algo. Sí. Y entonces las que son mate, láser y tal, pues pueden afectar, y las que son cuadrículas y tal no. Tenerlo en cuenta eso. Y luego, un pequeño detalle, casi siempre el problema de foco es que no nos hemos leído el manual. Por ejemplo, tienes una 5D, página 77-78. Y no lo tengo delante, pero Fran ya sabe que me lo sé de memoria. Ya, yo me río, aunque no. Es el AF, ¿vale? Miraros las características del punto AF escogido. Las pruebas deben hacerse con el punto de enfoque central, nunca con los laterales, nunca jamás, porque no tienen precisión en estas cámaras. En ninguna, y en la 6D menos. Entonces, en la 5D tampoco. Tampoco. Hasta la 4, que la probé el otro día, por cierto, la 4 es la hostia, ¿eh? Estuve con un alumno, me dejó la 4 y flipé en colores. Cómo enfoca eso, es rabioso de narices. Enfoca en un montón de puntos de una forma rabiosa. Pero es normal, esto tiene que evolucionar, ¿no? Ahora, pensar que tenéis puntos de enfoque, que si el objetivo tiene una apertura 2.8 mayor, no va a enfocar. Es que no podrá. Entonces es errático. Una vez enfoca, otra no. Y eso muchas veces lo achacamos al objetivo y no es cierto. Es el punto de enfoque. Que es un punto de enfoque en cruz, pero no doble cruz. Y deberían ser doble cruz, que son los que se llaman alta precisión. Y esto, la mayoría de cámaras solo tienen el central o la línea central. Es por desviación básicamente óptica. No se puede hacer un cálculo eficiente. Entonces, las únicas cámaras que suelen tener ese cálculo eficiente son las series top de Nikon, de Canon, o sea, de cada marca, la top, la serie 1 de Canon, la D4, la D5, no sé por cuál van, de Nikon. Estas sí que lo tienen, pero pensar que hay un salto cuantitativo en cuanto a coste y cualitativo, evidentemente. Estamos hablando de que una cámara no de segunda fila, sino una cámara profesional media y una cámara profesional alta. Una cámara profesional media sería una 5D, que es una cámara profesional, pero una 1D es una gama superior. Esa gama superior, solo que miréis el precio, 3.000 euros, ¿dónde está la diferencia? Entre pagar 4.000 y pagar 7.000. ¿Dónde está la diferencia? Pues en estas cosas. Está en esto. Muy bien. Pues seguimos con Dani Sánchez, que nos dice... Y que no parezca una bronca, porque no lo es. Pero, no, sí. Pero hay que ser sí muy conscientes del tema de que el enfoque no solo es un tema que hay que tener muy claro, sino que hay que tener muy claro cómo funciona mi cámara. Antes que nada, O sea, yo te diría que borraras las calibraciones, pusieras la cámara en un trípode y lo hicieras con el punto de enfoque central y verás si realmente hay un descuadre. Es un problema de cámara. Si en una cámara descuadra y en la otra no, es un problema de cámara. Es probable. No, es así, porque los motores, o sea, el motor de enfoque del objetivo es el mismo. Entonces, si el motor de enfoque es el mismo, lo que descuadra es la relación de enfoque de la cámara, que puede ser cualquier cosa. Se ha movido ligeramente la F lleva un pequeño espejo, puede haberse desplazado, puede haber recibido un golpe, puede estar sucio, pueden ser 1000 cosas, que es muy raro, pero es extremadamente extraño. Pero los cuerpos de acero y carcasa plástica suelen ser más sensibles a impactos que los de magnesio. Ajá. Y seguimos con Dani Sánchez, que nos dice: yo siempre que salgo a hacer fotos he intentado llevar el exposímetro al 0, pensando por lógica que era lo correcto. Cuando decís que con motivos que reflejen claridad se lleve el exposímetro a +1, ¿significa jugar con los valores de obturación y apertura hasta que llevemos el indicador a ese +1? ¿Cierto? Cierto, sí. Es así. Si al contrario, si el motivo es oscuro, llevar el indicador a -1 es también jugar con la obturación o con la apertura. Dice, pues yo lo hacía al revés. Los motivos oscuros los compensaba subiendo y los motivos claros los compensaba bajando. Y lo que te pasaba es Gracias que subexponías siempre. Efectivamente. O sea, los oscuros los sobreexponías y los claros los subexponías. Claro, comentábamos en el programa Desaparecido que bueno, que no la fotografía tiene su lógica interna, ¿no? Hay que conocer las bases. No, pero es muy sencillo. Para saberlo. O sea, ir hacia más, lo que le dices a la cámara es que ese motivo refleja más luz que un gris neutro. Sí. 18%, que sería una carta de gris. Y si le dices a menos, quiere decir que refleja menos luz. Efectivamente. O sea, esa es la lógica, no es otra. No le deis muchas vueltas, no tiene ningún sentido. Muy bien.
Pues nada, Dani, que te quede claro porque es así y, sí. No tiene vuelta de hoja. Iván... Lo que pasa es que es cierto que en la mayoría de situaciones 0 es la norma, sobre todo si trabajas con una medición evaluativa o matricial en Nikon, ¿no? Evaluativa en Canon, matricial en Nikon, son muy parecidas. En la mayoría de encuadres son neutros, porque hay tantas cosas que brillan como oscuras. Muy bien, y la última pregunta que ya tenemos de este año 2017, que se acaba ya en un día, es de Iván Ibáñez, que nos dice: una vez más, quiero agradecer vuestros podcasts con los que me ayudáis a mí y a mucha otra gente, más de lo que imagináis. Nada, gracias a ti por escucharnos y al resto de gente. Primero quisiera contestar a vuestra pregunta acerca de la duración de los podcasts. Personalmente, la duración que viene siendo habitual me parece ideal. Por otro lado, me sumo a los ansiosos pacientes del curso de flash de mano. Mira, lo que comentábamos antes. Recientemente me he suscrito a los cursos online. Pues gracias. Pues te también. Va a gustar. Yo creo que te va a gustar. Porque precisamente veréis que en el curso de flash de mano vamos a hablar de cómo trabaja, por ejemplo, los sistemas ETTL. Y sobre todo vamos a ver cómo gestionar el flash en manual y enseguida descartaréis el ETTL. O sea, yo tengo un amigo de la infancia que es Mauro, y tú lo conoces, que además me ayuda en muchas sesiones y en talleres, que a la que descubrió el manual es que no lo pone ni cuando se lo digo. Le digo, oye, ponlo en automático y pasa ahora. Dice, no, es que no, ya claro, no me cuadra. Ya os acostumbré, bueno, ya me he acostumbrado y me he acostumbrado. Entonces, cuando te acostumbras te das cuenta de que es mucho más ágil, de que los fotógrafos se han pasado 40 años usando el flash en manual y se hacían fotos, ¿vale? Claro. Y es lo mismo que decíamos estamos jugando con nuestra cámara en manual, ponemos la obturación, ponemos el diafragma, ponemos el ISO, todo en manual, y luego le ponemos el flash en automático. Pues entonces déjalo todo en automático y que dispare lo que quiera, ¿sabes? O sea, no se aprenderá nunca así. Pues sigue Iván preguntándonos el tema de la temperatura de color en los flashes, en los fabricantes, la indicación de la temperatura de color. Ya me acuerdo. Os hago un resumen que es un poquito largo. Nos dice que tiene un Metz BL400 y en la información web dice que la temperatura de color del flash va de 5500 a 6000. Y una de las cosas que nos dice es cómo es que no es más... ¿por qué no precisa la temperatura de color exacta al fabricante? Muy sencillo. Todos los flashes de gama media y gama baja suelen tener fluctuaciones en temperatura de color y en potencia. Entonces, una ligera caída de potencia puede afectar a la temperatura y una ligera subida puede afectar. Y luego, además, que afectan la temperatura. El gas no es tan bueno y entonces fluctúa. Es como un flash de zapata. Un flash de zapata fluctúa. Te da entre 5.000 y 5.500 de media. Pensar eso, o sea, al final los fabricantes de flash, una de las cosas con las que juegan para incrementar el precio es precisamente en la estabilidad de la temperatura de color y la potencia. Así como algunos fabricantes dan un margen entre un valor y otro, otros dan uno fijo. Por ejemplo, Profoto da 5.650 fijo. Quiere decir que no fluctúa. Bueno, pues ahí es donde están las diferencias de precio. Igual que veíamos lo de los puntos de enfoque antes con las cámaras, pues con los flashes está en cuánto fluctúan, tanto en potencia como en temperatura de color. Muy bien, Pera, pues hasta aquí las preguntas de este año. Y nada, agradeceros, se acaba el año, agradeceros muchísimo. ¿No tenía otra parte esta pregunta? No, bueno, sí, espérate. Es no es que tuviera otra parte, es que él decía... no, que se quería comprar otro. Sí. Que se quería comprar un Godox SK300. Pues mejor cómpratelo de la misma marca. Efectivamente. Sí, porque si no vas a tener... De todas formas, las fluctuaciones de temperatura hacia arriba, o sea, cuando estamos entre 5.000 y 6.000, se notan muy poco, ¿eh? Sí, lo comentaste. Que es muy poco lo que se notan. De 5.000 a 5.500 se nota muy poquito. Ten en cuenta que lo que le va a dar es un toque como más amarillento, básicamente. Muy bien, pues nada, como os decía, pues hasta aquí las preguntas de este año. Agradecer sobre todo, ya no sé si lo grabamos en otro programa, en el anterior, o lo grabamos en el programa Fantasma o qué, pero agradecer, claro, pues que casi llevamos un programa Fantasma. Sí, siempre pasa a todos los podcasters, siempre lo había escuchado, que alguno se borra o le pasa algo, pues a nosotros fue en el anterior, aunque no lo hayáis podido oír. Hombre, después de 170 no está mal, ¿eh? Sí, espero que este salga bien y no haya microcortes ni nada, si no pues cambiaré de ordenador directamente para grabar, porque será un tema de disco duro que me asusta bastante, que sea eso.
porque espero que no. Bueno, no sé. Bueno, lo el otro iremos día hablando un ratito. tenías como 50 Yo creo que era pestañas en eso. el navegador. Ya, pero no era la primera vez. ¿sabes? No, Que ya lo grabábamos sé. así. Pero bueno, al final No. el ordenador se queja. Yo, oye, que Esas solo ser cosas. responsable, no voy a hacerlo más, ya os lo digo, que no voy a grabar con 20 pestañas porque, ostras, ayer cuando me lo dijeron... No, 20 no, tenías como 40. Igual Yo qué sé, es que es muy bruto. Pues nada, Y como iba Safari diciendo, tiene sus límites. aquí corto la espera, que no me interesa lo que dice. A ver. Bueno, deciros que estamos muy agradecidos porque es que estamos a punto de llegar, si no hemos llegado ya, al 1.000.000 de descargas de los programas. Ya estamos ahí, estamos ahí. O sea que es una barbaridad. Esos son 6.000 descargas por programa que creo que contamos el otro día. Y agradeceros muchísimo, muchísimo a todos el estar escuchándonos durante 1 año y medio ya, o un poquito más de 1 año y medio. Y bueno, y que nuestra intención para el año que viene es seguir. Creo que fue en este programa fantasma, como os digo, que ha desaparecido, que decíamos o resumíamos un poco nuestras intenciones para el año que viene, que seremos muy breves, pero será el seguir con los cursos online, el compromiso de 1 o 2 talleres mensuales lo queremos mantener durante mucho tiempo. Sí, y luego tener también un taller. Y luego tener un taller presencial. mensual que sea presencial, ¿vale? Que los lanzaremos pues la primera, segunda semana de Y enero. además la idea que tenemos es cambiar las temáticas. Cambiar un poco temática, a ver si así os animáis. Y bueno, y se hacen también. Aunque ya os digo que bueno, lo principal va a seguir siendo el tema online, porque así llegamos pues a bastante más gente que con los presenciales, que por desgracia pues son aquí en Barcelona y no podéis acceder. No, además lo de los fuera. sábados, ya mucha gente nos lo ha dicho que Sí. les va al revés, el fin de semana, hay gente que puede mejor entre semana, gente que puede el fin de semana, entonces Es que- se disgrega mucho Claro, es complicado, pero bueno, yo creo que un taller al mes sí que será interesante para vosotros y bueno, y que lo Bueno, veáis y más ya fácil está. planificarse un sábado en todo un mes que no... Que no los 3, 4 que hacíamos. No, además la depende. idea sería hacer planificaciones más a largo plazo, o sea, que tengáis margen de sobras para apuntaros, si de un mes para otro, con un mes de tiempo. Bueno, muchas veces nos ha pasado que porque estábamos liados o con los podcasts o con los vídeos o con otras cosas, No se promociona lo no hemos suficiente, promocionado, no, sí. los hemos subido la misma semana o 10 días antes, la gente no le ha dado tiempo. No, ese tipo de cosas. los programaremos para todo el año y entonces ya lo sabréis con tiempo y eso. Será mucho más y fácil. espero que funcionen también. Así que nada, eso, centrados en el podcast, en el tema de los cursos online, en el presencial 1 al mes. Y ahora hemos empezado a subir los programas a YouTube desde hace una semana. Va por el 7, el 8, o sea que el que quiera empezar de cero y escuche normalmente YouTube o esté ahí, quedará muy bien para los programas que hicimos del tema de, lo diré mañana, de composición, Sí. porque pondremos las fotos de los que nos enviaron las fotos y la verdad es que se seguirán bastante mejor unas fotos pues viéndolas en YouTube y eso, viéndolas en pantalla y escuchando las explicaciones que daba, Sí. espera muchísimo mejor. Así que ya sabéis, también os podéis encontrar en YouTube, Creo en que esos Studio son Lightroom. los primeros podcasts. Son... Estos son los bueno, a partir del 60, 80, hicimos el una cosa curso. así. Sí. Hicimos primero el de iluminación y luego igual estamos ya en los 80 programas, una cosa así. O más, pero bueno. Irán saliendo y como irá saliendo uno cada uno, enseguida en 6, Sí, cada 8 día meses sale uno. Sí. nos cogeremos enseguida al ritmo que vamos habitual. Pero tenemos contenido para 1 año para YouTube, o sea que irá saliendo también ahí, el que sea más fácil. Bueno, 1 año hasta que nos pillemos. Por Entonces eso. serán cada 2 a la semana. Sí, 2 a la semana como ahora o quién sabe, ¿no? Sí, No, nunca se sí. sabe. Sí, si podemos hacer más, pues ya Igual se nos va la pinza. y hacemos bastantes más. Pues nada, lo dicho, feliz entrada de año a todos, nos vemos el año que viene, el A ver qué miércoles. pedís a los Reyes. A ver, fotográficamente hablando y el Bueno, resto no, también, da igual. Da igual. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Acordaros de, si os gusta el contenido, ponernos 5 estrellas en iTunes, que nos ayuda muchísimo en la difusión, o un me gusta y un comentario en iVoox. Muchísimas gracias y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Thank you.